Qué maravilloso es poder estar una vez más por medio de esta plataforma a fin de estudiar en la lección de escuela sabática de esta semana. Realmente cada mensaje que encontramos tiene grandes mensajes, grandes exhortaciones, palabras de ánimo, de fortaleza para nuestra vida. Qué preciosa lección en la cual estamos estudiando en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. La lección de esta semana tiene títulos realmente que a mí me llaman mucho la atención, porque de alguna manera trata de enrollar todo el libro de Hebreos a través de títulos que se les da a Cristo Jesús. Gracias por estar entre nosotros. Dios te bendiga. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con tus seres amados. Comparte con vuestra iglesia, comparte con vuestros hermanos. También quiero invitarte a que puedas tener presente a suscribirte en este canal, ya que esto también nos ayuda a seguir creciendo y a seguir elaborando contenido como este para que podamos seguir creciendo para vida eterna y tener nuestro comentario de semana a semana y formar esta comunidad especial del estudio de la lección de escuela sabática. También quiero invitarte a que puedas darle un like y que puedas escribir tus comentarios, puesto que esto también nos ayuda a entrar en contacto contigo. Si tienes algún pedido de oración o agradecimiento, escribe allí que estaremos orando por ti. La lección de esta semana lleva por título el mensaje de Hebreos. Vamos a orar y de esta manera iniciar nuestro comentario. Querido Dios, muchas gracias te damos, Padre querido, por tus bendiciones, por tus misericordias, tu amor, tu gracia. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si no fuese por ti? ¿Dónde estaríamos si no fuese por tu misericordia? Señor, sé con cada uno de nuestros hermanos, amigos, que están ahí, Señor, frente a la pantalla, que tú los bendigas, que tú los puedas abrazarlos, que tú puedas guiarlos, que tu gracia divina, Señor, esté socorriéndolos a ellos siempre para vida eterna. Y que el comentario de esta lección, Señor, sea fructífero y próspero para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Si los hebreos eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando por tantos sufrimientos? Hay preguntas que vienen a nuestra mente. En la lección pasada nosotros analizamos cabal este punto, que el pueblo de Hebreos estaba sufriendo mucho por causa de Cristo, estaba pasando vituperios. Bueno, Pablo escribe Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes y animarlos a entrar en un camino de vida eterna a pesar de las pruebas que ellos estaban atravesando. Y les da mensajes claros a ellos acerca de un Jesús príncipe, un Jesús rey, un Jesús mediador, un Jesús sacerdote. Eso vamos a ver en la lección de esta semana para decirles a ellos, Jesús es el centro del libro de Hebreos. Jesús es el personaje principal. Y para esto nos hace mención con la primera parte de nuestra lección donde habla de Jesús es nuestro rey. De hecho, Hebreos capítulo 1, verso 5 hasta el verso 14, todo ese contexto habla acerca de Jesús. De manera especial presenta tres escenarios de la entronización de Cristo Jesús como Rey. Habla de la entronización, es una ceremonia de entronización de Jesús. Y se divide en tres escenarios. El primero de ellas está en el capítulo número 1, siempre en el capítulo 1 y en el versículo número 5, donde le dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Bueno, en este primer escenario vemos cómo que Dios adopta a Jesús como su hijo real. Más adelante, de hecho, la próxima lección de la semana siguiente, vamos a ver qué tiene que ver esto de engendrado. Es un término que vamos a analizar en la próxima lección. No vamos a detenernos hoy en este asunto. Sin embargo, aquí está haciendo mención como parte de la ceremonia de entronización en este primer escenario, Jesús adoptando como a Dios adoptando como que a Jesús para decirle yo seré para ti como padre y tú serás para mí como hijo. En el contexto de que Jesús viene del linaje de David, una promesa davídica que se había dado siglos mucho más antes, pero Dios mismo ahora se toma el papel de decir yo seré tu padre.
mi hijo real. Bueno, este es el primer escenario que se presenta. El siguiente escenario es un poco más largo y está en el capítulo número 1, versículo 6 hasta el versículo 12, donde dice: una vez y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios. Mira, pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Lo llama Dios, que está en su trono, al Hijo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y también dice: tu Señor, mira qué le dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, hablando de Jesús. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Bueno, en este lugar se presenta al Hijo ante la corte celestial para que la corte celestial, la hueste angelical, pueda adorarlo a Él. Primer punto. Y luego les presenta a proclamarse como que el gobierno eterno del Hijo, que no es algo que se desgasta como la vestidura, sino es algo para siempre. Bueno, el siguiente escenario y tercero está en el versículo 13 al versículo 14, donde dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En tercer lugar, Dios entroniza al Hijo al otorgarle el poder. Al decirle: mira, hasta los hombres son el estrado de tus pies. Aquí vemos esta ceremonia de entronización para identificar a Jesús como el Rey, como nuestro Rey. Este mensaje es que les da a los hebreos: no está solo, Jesús es el Rey. Jesús es el Dios y amo, soberano de todo el cielo y la tierra. Bueno, Hebreos concuerda cumpliendo las promesas que en Jesús se habían, que acerca de Jesús se habían hecho siglos antes al pueblo de Israel o a su siervo David, donde le dijo que su trono sería establecido. Y también se le dice en capítulo Hebreos 4 y 5, va a hablar un poco más detalles sobre de Jesús como no solo un rey, sino también ahora como el consejo de paz, que es parte de su sacerdocio. Pero les presenta como un gobernante legítimo, inmerso, sí, en una guerra contra Satanás, el usurpador, el que quiso ser siempre el rey, el Dios. No, pero en ese contexto Jesús era el victorioso, Jesús como el gobernante, como el Dios omnipotente. Y en la siguiente parte de la lección presenta a un Jesús como mediador. Las promesas hechas a Israel tienen su cumplimiento en el rey davídico, me refiero a Jesús. Para esto vamos a hacer rápidamente algunas comparaciones, mencionando apenas algunos textos bíblicos. Hechos capítulo 4, versículo 22, versículo 23, con segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al versículo 14, donde se habla que Israel es hijo y que es el primogénito. Y en Samuel se le dice que él saldría un hijo davídico de esa simiente que está refiriéndose a Jesús, y que el Dios mismo iba a actuar como padre y como que lo iba a adoptar como hijo. A Jesús, no hablando de Cristo, sino está hablando en el plan de la salvación. Bueno, voy a detenerme allí porque es un punto que vamos a explorarlo mucho más en la siguiente lección. Luego, Deuteronomio capítulo 12, verso 8 al verso 10, habla acerca de ese designio de las promesas que Dios había dado a su pueblo, su cuidado a su pueblo. Y en 2 de Samuel capítulo 7 verso 8 al 11 habla el cumplimiento de su cuidado y su amor hacia su pueblo. Es decir, Israel era el hijo de Dios. Eso significa que Dios cumple sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico. El rey davídico representa a Israel ante Dios. La mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles y Dios no pudo bendecir a Israel porque no eran fieles, su lealtad estaba lejos.
El Antiguo Testamento está lleno de los relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de estos reyes, pero en Jesús se encuentra una mediación de bendición de parte de Dios, porque Jesús sí fue fiel, Jesús nunca cayó en pecado, Jesús es un claro, perfecto modelo de alguien en quien se puede confiar, en alguien de quien se puede seguir un linaje adecuado. Es decir, Él es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluyen las bendiciones de nuestro Dios hacia nosotros. Cuando Dios quiso bendecir a Israel por medio de sus reyes, muchos no se mantuvieron fieles, pero Jesús se mantuvo como un mediador que mereció el hecho de que por medio de Él bendiciones llegasen hacia Israel. Ese es nuestro mediador. Ese es Cristo Jesús, si nos acercamos a Él, si estamos con Él firmes y conectados. Luego, la otra parte de la lección habla de Jesús como nuestro defensor. Y para esto relata la historia de David y Goliat. Un David que viene como para interceder, como para defender al pueblo de Israel, que si perdía iban a entrar como esclavos ante los filisteos. Pero no, David obtiene la victoria y ya no entran ellos como esclavos, como uno que sale a defender. Bueno, en ese contexto se presenta lo que dice en 1 Samuel 8, 19 y 20, en relación a lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. Leamos primero lo que dice Hebreos. Dice el verso allí en la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros, aquí se puede aludir cómo es que Jesús está en una guerra contra el mismo diablo, contra el mismo Satanás, que Dios actúa como nuestro defensor en esa batalla delante de nosotros. De hecho, el texto bíblico también hace alusión para recordarnos con lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, donde dice que nuestra lucha es contra los principados, las potestades del mal, contra el mismo diablo. Y luego nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, y usa plural, diciendo nosotros como iglesia tomamos esa armadura y luchamos junto detrás de nuestro defensor, de Cristo Jesús. Hay Jesús al frente de nosotros, tal modo que nos muestra a un Jesús que siempre ha estado preocupado, que siempre ha estado allí pendiente para que nosotros podamos hallar salvación en Cristo Jesús. Bueno, 1 Samuel capítulo 8, el verso 19 y el verso 20, está en el contexto también de esto, el escenario de la lucha que se estaba librando. Bueno, aquí vemos a un Israel que pide tener un nuevo rey. Vemos a un Israel que quiere tener un rey para que puedan ser igual que las demás naciones. Como que un rey para que los defienda. Y que esos deseos del ser humano. Bueno, 1 Samuel 8, 19 y 20 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no habrá un rey sobre nosotros, y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Queremos que alguien que está al frente de la batalla, alguien que está al frente de nosotros. Pero si tenían a Jesús, si tenían a Dios. Bueno, no fue así. Tuvieron reyes, Saúl fue uno de ellos, no hizo lo correcto ante los ojos de nuestro Dios. Llegó otro rey llamado David, llegó Salomón, se dividió el pueblo de la monarquía unida, llamado Israel. Salieron allí los de Jeroboam, los de Roboam, 22 reyes por aquí, 22 reyes aquí, 10 tribus al norte, 10 tribus al sur. Encontramos escenarios realmente muy tristes porque muchos se desviaron del camino de la salvación. Incluso algunos sacrificaban a sus propios hijos para agradar a dioses paganos. ¿Qué tipo de defensor estaban buscando? Un rey humano, un defensor humano, pero no. Pablo les está presentando a su audiencia un defensor poderoso, uno grande, uno portentoso, uno extraordinario que quiere defendernos. Es posible nosotros como seres humanos también actuar como seres
de intermediación, de defensa hacia nuestros hermanos? Por supuesto, David fue uno de ellos, un claro ejemplo ante Goliat para que el pueblo no entrase como esclavos ante los filisteos. Luego la lección presenta a un Jesús como sumo sacerdote. De hecho, es uno de los puntos tan especiales que presenta Hebreos. De hecho, cuando nosotros analizamos en Hebreos capítulo 5, de hecho, el capítulo número 5, 6 y 7 de Hebreos habla todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Jesús, lo que era sombra y lo que se hizo real, lo que era antitipo del tipo. Todo ese escenario se presenta en estos 3 capítulos. No lo vamos a leer en los 3 capítulos, pero permítanme leer los primeros versículos del capítulo 5 de Hebreos, donde dice: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Mira, hablando de los sacerdotes, por causa del cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Del sacerdocio arónico, del sacerdocio levítico, del sacerdocio que no era para siempre, no era eterno. Tuvieron que ser muchos porque morían y tenía que salir otro y otro y otro. Antes de poder hacer una obra de intercesión, de mediación, de sumo sacerdote, lo primero que tenía que hacer este pueblo era hacer, estos sacerdotes, era una limpieza por sí mismo, antes de interceder por el pueblo. Bueno, este es el sacerdocio débil. Es el sacerdocio que el capítulo número 7, versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento anterior? El mandamiento que hablaba de los sacerdocios levíticos, arónicos. Aquel que tenía que hacer expiación mañana y tarde, primero por sus pecados y luego por el pueblo, el día de la expiación, etc. Aquel que tenía que ser sacerdote o sumo sacerdote por un cierto tiempo, envejecía, moría, entraba otro y así. Pero eso quedó atrás, porque un nuevo sacerdocio va a entrar, uno perfecto según el orden de Melquisedec. Esto haciéndose referencia a Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Y Hebreos capítulo 7, verso 25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Para siempre. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran intercedor, nuestro gran Dios amo y soberano de todo. Ahora, la lección presenta algo mucho más interesante después de este escenario. Porque más adelante, en 1 de Pedro 2.9, nos presenta acerca de real sacerdocio, pueblo escogido, linaje de nuestro... Bueno, allí habla un tema que es real sacerdocio, 1 de Pedro 2.9. Que nosotros somos llamados también real sacerdocio. ¿Y cuál era la función de un sacerdote? Interceder por el pueblo. Hacer una obra de mediación por el pueblo. Es el mismo rol que nos corresponde a nosotros. No porque tenemos poder de mediar por un pueblo, pero para interceder. Señor, suplico por favor que bendigas a mi hermano, a mi ser querido que está atravesando dificultades. Ese mismo rol implica increíbles privilegios para la gloria y la honra de nuestro Dios. También implica que debemos acercarnos más a nuestro Dios, porque dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque como sacerdotes, real sacerdocio, acerquémonos a Cristo Jesús, prediquemos a Dios. Un sacerdote era conocedor de las doctrinas, de las creencias, de las dogmas, de los credos. Tenía claramente los 10 mandamientos muy bien marcados. Nosotros como real sacerdocio también tenemos esa obligación de compartir aquella buena nueva de salvación. Hagamos sacrificios de alabanzas y buenas obras. Que Dios nos ilumine, nos bendiga y nos ayude a entrar en este camino de vida eterna conforme a su buena voluntad. Y finalmente la lección presenta a Jesús como el mediador de un mejor pacto. Y para esto presenta el escenario de Hebreos capítulo 8, verso 8 al 12, donde dice: pues, reprendiéndolos, dice:
Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto, el nuevo, el que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Un mejor pacto bajo mejores promesas, un pacto extraordinario. En ese contexto, Cristo Jesús es el mediador de ese pacto. Un pacto donde se ofrece un sacerdote perfecto, eterno, divino, humano, que puede ofrecerse. Este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además quiere implantar esta ley en nuestro corazón. Este sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón para siempre, se olvida. Este sacerdote nos limpia y nos transforma nuestro corazón de hecho de piedra para ponerlo de carne. Él realmente nos crea de nuevo. Este sacerdote nos bendice de la manera más increíble al brindarnos acceso a la presencia del mismo Dios Padre. De esta manera lo dice Deseo a todas las gentes, página 141. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos. Los demás sacerdotes no podían ofrecer perfección, en Jesús sí. Todo era sombra de algo real, original, el mismo santuario, los mismos símbolos, figuras que se hacían. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Querido, no estamos solos. Hoy tenemos un gran sumo sacerdote que está en las mansiones celestiales. Está haciendo una obra de intercesión por nosotros. Él no juzga, Él nos señala, Él intercede. ¿Quién somos nosotros para poder emitir un juicio? Si Cristo Jesús, Dios mismo, aquel que fue entronizado como Rey, no juzga. Llegará un momento, es cierto, tiempo de gracia, el fin. Pero mientras aún hay oportunidad, socorrámonos en Cristo Jesús, vayamos. Por eso la palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Cristo Jesús está allí. Como lo dice el libro de Hebreos, capítulo número 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es Cristo Jesús, ese es mi Salvador. Hoy una vez más, vayamos a Él, socorrámonos en Cristo Jesús. Dios te bendiga en gran medida, que Él te pueda fortalecer en tu experiencia cristiana. No desalientes, no desanimes. Si tú estás pasando por dificultades, si tú estás atravesando momentos difíciles en tu vida, mira la cruz del Calvario. No hay nadie allí porque Jesús se levantó. Está en el trono de la gracia haciendo una obra hoy de sumo sacerdote para vida eterna. Mientras Jesús aún no viene, sigamos cumpliendo esa labor primordial con nosotros primeramente, para hallar vida eterna y compartir con otros la buena nueva de salvación. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.